Bienvenidos a una nueva sesión de clase de nuestro curso de lenguaje. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre la oración, es decir, estamos ya iniciando el estudio sintáctico. Fíjate, la sintaxis es la rama de la gramática que estudia las palabras en relación de unas con otras, es decir, esas unidades léxicas que nosotros hemos estudiado de manera independiente, el nombre, el pronombre, el verbo, el adjetivo, etc. Ahora las vamos a ver, pero de forma coordinada, o a veces subordinada, trabajando en conjunto. Vamos a estudiarlas ya no por lo que son, sino por lo que funcionan, para lo que nosotros las usamos. ¿Ya? La sintaxis estudia entonces la función de las palabras y a través de un proceso que se llama expansión, esas unidades léxicas pueden ir organizándose en grupos cada vez más complejos. Las palabras se organizan en frases, las frases en oraciones, las oraciones en textos. Así que es necesario que nosotros conozcamos algunos conceptos para poder realizar un estudio mucho más sustancioso. Para empezar, nosotros llamamos frase a un conjunto de palabras que se organiza alrededor de otra. Esta palabra que sirve de núcleo es la que también permite clasificar las frases. Por ejemplo, una alta muralla tiene como núcleo esta palabra, muralla, que es un nombre. Por lo tanto, una alta muralla es una frase nominal. Se levanta tiene como núcleo el verbo levantar. Por lo tanto, se trata de una frase verbal. Muy lejos de aquí tiene como núcleo la palabra lejos, que es un adverbio. Por lo tanto, esta es una frase adverbial. Tan bella como el sol de la primavera tiene como núcleo la palabra bella, un adjetivo, entonces esa es una frase adjetiva. Las que acabo de mencionar son las frases que prácticamente no admiten discusión, pero sí hay ciertos reparos respecto de otras organizaciones. Por ejemplo, ¿quién de ustedes? Alguno como tú. Nadie como ella. En estas frases, el núcleo es un pronombre. Entonces, este concepto de frase pronominal se discute, debido a que, como ya hemos visto, con el pronombre reemplazando al nombre, la frase pronominal no sería sino una manera, ¿no?, de proyectarse de la frase nominal, ¿no? Esa es una discusión. Igual son discutibles los conceptos como frase preposicional o incluso frase interjectiva. Pero nosotros vamos a trabajar pues con estos que son más usuales y fácilmente reconocibles. No quiero entrar en discusiones teóricas, ¿de acuerdo? Ahora, estas frases pueden organizarse y constituir proposiciones. Una proposición se asemeja a una oración. La diferencia está en el grado de independencia sintáctica. Se suele decir, ¿no?, en una definición grosso modo, una definición en su sentido más amplio, que una proposición no es sino una oración que perdió autonomía. ¿Por qué? Fíjate. Mira y cree. Acá tengo dos proposiciones que son coordinadas. Que sepan todos, cuantos vengan, son proposiciones subordinadas. Mira y cree. Aquí es como decir, tú mira y cree y vas a creer en algo. O sea, los elementos están elididos, ¿no?, están supuestos. Pero son dos ideas que se relacionan. ¿Para qué te digo que mires? Para que creas. ¿Por qué vas a creer? Porque estás mirando. O sea, estamos relacionando. Estas ideas han perdido su autonomía. Más fácil es observarlo cuando
las proposiciones son subordinadas, ¿no?, debido a que tienen un elemento subordinante, como un relativo o una subjunción. En cambio, mira acá, al pie de una alta muralla los fieles miran y creen. ¿Te das cuenta la diferencia respecto de las unidades anteriores? Aquí tienes un enunciado con sentido completo. Es decir, encuentras un significado. Y es justamente lo que caracteriza a la oración. La gramática la define como la unidad mínima de predicación, ¿ya? Esas son las oraciones, las unidades mínimas de predicación. O también podríamos decir que son estas unidades que constituyen clauso pleno, es decir, en sí mismas son capaces de transmitir todo un mensaje. Ahora, estas oraciones se caracterizan porque además del sentido completo van a presentar la actitud del hablante, es decir, vamos a encontrar que destaca, que prevalece alguna de las funciones del lenguaje, y porque no requieren de otros términos para poder enunciar todo su mensaje. Es decir, que estas unidades a las que nosotros llamamos oraciones presentan autonomía sintáctica. ¿Qué es lo que podríamos encontrar en una oración? Fíjate aquí. El joven de Huancayo, Antonio, dedicó su triunfo a su madre ayer en el teatro. Tenemos aquí dos elementos, uno del cual hablamos, el joven de Huancayo, Antonio. Este elemento del que se habla es el sujeto. Y lo que se predica, lo que se habla de ese sujeto, constituye el predicado. Dedicó su triunfo a su madre ayer en el teatro. En estas unidades nosotros también vamos a encontrar palabras nucleares, ¿no? Entonces acá tenemos el núcleo. Y los elementos que se unen al núcleo del sujeto sin necesidad de algún nexo se denominarán modificadores directos. Pero aquellos que requieren un término de enlace, como en este caso la preposición, se denominan modificadores indirectos. También se pueden encontrar elementos de refuerzo semántico como la aposición, ¿no? ¿Quién es el joven de Huancayo? Antonio. Incluso una manera fácil de reconocer la aposición es que suele ser intercambiable. Podría yo decir Antonio, el joven de Huancayo, dedicó, etc. En el predicado, el núcleo ha de ser siempre el verbo. Ahora, ese verbo puede hacer recaer la acción sobre un elemento. Este elemento sobre el que recae la acción se llama objeto directo. Si el verbo no es transitivo, recuerda esa clase, si el verbo no es transitivo, entonces no habrá objeto directo. Pero puede haber objeto indirecto, es decir, alguien que va a recibir los efectos de esa acción, ¿no? Normalmente el beneficio, el perjuicio. Y esa acción se realiza en algún lugar o se realiza en algún tiempo. Entonces, ahí estamos nosotros frente a elementos que funcionan como circunstanciales o complementos. Estos son entonces los elementos que usualmente vamos a encontrar en una oración. Ahora, cada uno de estos elementos se denomina a su vez sintagma. Así como nosotros en la fonología establecimos una unidad de referencia, que es el fonema, en la morfología hablamos de otra, el morfema, en la semántica hablamos de una mínima unidad de estudio, el sema, también en la sintaxis podemos hablar de una unidad mínima de estudio o de referencia, a la que se denomina sintagma. Entonces, cada una de estas unidades es un sintagma.
¿De acuerdo? Hablamos nosotros entonces de frase o de sintagma. Frase, conjunto de palabras que se organiza alrededor de otra. Sintagma, unidad funcional dentro de una oración. El término frase también se asocia al de grupo, así que si te dicen grupo nominal o grupo verbal o grupo adverbial, es como si te dijeran frase nominal, frase verbal, frase adverbial. El sintagma puede ser solo una palabra, por ejemplo, Antonio, o puede ser una frase, como aquí, de Huancayo. Puede ser una palabra como dedicó o puede ser una frase como a su madre, pero cualquiera de ellas, repito, es un sintagma. El otro concepto que se relaciona con la sintaxis es el de construcción. La construcción es más bien la manera en que tú organizas la frase. Por ejemplo, si digo el joven de Huancayo, Antonio, dedicó su triunfo, etc., esta es una construcción directa, porque tengo primero el sujeto y luego tengo el predicado. Pero mira esta oración: al pie de una alta muralla los fieles miran y creen. Antes del sujeto tenemos aquí, ¿qué cosa? Un complemento. Este tipo de construcción se llama hiperbática. Entonces, frase o grupo es lo mismo. Conjunto de palabras que se organiza alrededor de otra, que le sirve de núcleo y que le da nombre. Por eso hablamos nosotros de frase nominal, frase verbal, frase adverbial, frase adjetiva, etc. El sintagma es la unidad funcional, una palabra o una frase. La construcción, la manera en que nosotros organizamos esa frase. Y para terminar, locución. La locución es una estructura fija, es una estructura lexicalizada. ¿Qué quiere decir? Que todo ese conjunto de palabras que constituyen una frase de estructura fija o locución se cuenta como si fuera una sola palabra. Por eso es que nosotros podemos ver que una locución cumple las funciones de una sola palabra. Habrá, acompáñame por aquí, locuciones que equivalen a un nombre, se llaman sustantivas, locuciones que equivalen a un adjetivo, se llaman adjetivas, etc. Entre las locuciones sustantivas más usuales tenemos cabeza de turco, ¿no? Por ejemplo, lo tomaron de cabeza de turco, ¿no? O sea, alguien que recibe la culpa, ¿no? O como decimos acá en Perú, pagó el pato. Quiere mucho a su media naranja, que es una forma de decir, ¿no?, su enamorada, su novia. Vi volar al gallito de las rocas. Atisbó por el ojo de buey, que es la ventana de los buques. Fue su caballito de batalla, o sea, su apoyo, el medio a través del cual pretende vencer. Uy, ya se le notan las patas de gallo, ¿no?, ciertas arrugas alrededor de los ojos. En fin, ¿te das cuenta? Son conjuntos de palabras, ¿no?, y tienen forma fija. No podría decir, le salieron patas de gallo y no vas a contestar, uy, a ti te salieron patas de chancho. O sea, no tiene sentido. Ahora, fíjate acá, también hay locuciones adjetivas. Es un muchacho como Dios manda, o sea, también podría decirse a carta cabal, ¿no? Alguien que vale la pena. Es una zona de buen abrigo. El código de marras. De postín, corriente y moliente, de cuidado. Estas también son frases que sirven para calificar, ¿no? Por ejemplo, es una mujer de armas tomar. Quiere decir que es una mujer que tiene mucho coraje, mucha personalidad. Locuciones verbales, como no hay que llorar, ¿no? Llorar sobre la leche derramada. Decidieron hacer las paces. En cuanto se conocieron, hicieron buenas migas. Uy, metí la pata en ese asunto. Tu viejo va a poner el grito en el cielo. No pongas el grito en el cielo por algo que tiene solución. Locuciones adverbiales, de buena gana, sin ton ni son, ¿no?, de buena manera, por fortuna, resolvió el problema al ojo, esa mujer habla hasta por los codos, mi profesor es muy eficiente, todo lo arregla en un santiamén, etc. Entonces, recuerda,
Estas unidades y otras que vamos a ver en el análisis sintáctico, al ser lexicalizadas, cuentan como una palabra y deben cumplir una función. Conforme nos adentremos en el análisis sintáctico, te va a resultar más fácil determinarlo. Pero antes de ese análisis, en el siguiente segmento, vamos a estudiar cómo se clasifican las oraciones.